Póngase cómodo, no tan cómodo, medio cómodo. Las sillas no están tan cómodas. Digo, póngase y acomódese de tal manera que aguante la silla, ¿verdad? Bueno es Dios. Gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros. Él nos guarda en su mano poderosa y nos protege de acuerdo a las promesas del Señor, ¿verdad? Por ahí usted lee en el Salmo 23 lo que el Señor empieza a decirle. Jehová es mi pastor. Entonces, después de su pastor físico delegado en este lugar, está Cristo como su buen pastor. Amén. Y luego está Dios como el pastor. El pastor, el buen pastor y el pastor. Y aquí confiesa que como Él es su pastor, nada le faltará. Amén. Entonces, ¿cómo tiene usted al Señor? Como proveedor, como sustentador, como añadidor, como suplidor, el que todo lo da, el que todo lo, hermanos, lo añade, porque ahí está viendo a Dios como su proveedor, que lo sustenta. Dice la palabra que, como dice, que las aves, sí, tienen sus niditos. ¿Y qué más? Los lirios del campo no trabajan ni hilan. ¿Y qué dice? Que Dios, ¿qué? Lo sustenta. ¿Y lo que le dice usted? ¿No vale usted más que muchos pajarillos? Amén, hermano. ¿Cuántos valen más que muchos pajarillos? Entonces, Dios en el trato con nosotros, pues Él siempre está ahí para cuidar de nosotros, para ayudarnos, para sustentarnos. Amén, hermano. ¿Cómo le fue en estos días? ¿Bien o mal? Dice que al cristiano siempre le va bien. ¿Sí? ¿Cómo le fue con el brujerío? Noche de brujas, decía la gente. ¿Cómo le fue con los muertos? No, pues ni en cuenta, ¿verdad? Ahí están descansando, dice el hermano. Creo que la iglesia, o eso no tiene nada que ver con la iglesia del Señor, ¿verdad? Porque usted y yo somos pueblo de Dios. Tú deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sigue, me decía el Señor. Amén. Y pues allá los que están en tinieblas, que le hagan fiesta a quién, al de las tinieblas, ¿verdad? Iba a decir que le hagan fiesta a su padre, pero se oye muy feo. Bueno, ya lo dije como quiera, ¿verdad? Pero dice que les decía a aquellos religiosos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque si fueras hijos de Dios, las obras de Dios harían, ¿verdad? Entonces vemos que nosotros como iglesia, hermanos, no tenemos comunión con las tinieblas,
ni con los ritos diabólicos, satánicos, ni con las cosas que hace el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan. Pero si usted y yo estamos en Cristo, estamos obedeciéndole a Cristo, es porque queremos permanecer en el Señor para siempre. Amén, hermanos. Entonces, dentro de todo esto nos cuida el Señor a nosotros, por eso es que Dios es bueno con nosotros. Y usted ve, hermanos, que el Salmo 23 empieza diciéndole eso, ¿verdad? Que junto a aguas de reposo lo va a pastorear. Que en delicados pastos lo hará descansar. Amén, hermanos. ¿Y a qué se refiere cuando habla aguas de reposo? ¿A qué se refiere cuando le dice que en delicados pastos lo va a llevar el Señor por delicados pastos? ¿A qué se refiere? Pues precisamente que el Señor le va a dar de lo mejor. ¿Del mejor qué? Alimento espiritual, porque los pastos, en el sentido natural, pues la ovejita va y pastea donde están los pastos, pero espiritualmente a nosotros Dios nos da el mejor alimento, ¿o no? El alimento espiritual. Amén. Ahora el Señor lo lleva junto a aguas, hermanos, de reposo, porque miren, no hay nada mejor que la bendición de Dios en su vida. La bendición de Dios que sacia su sed, la bendición de Dios que le fortalece, la bendición de Dios que le alienta, la bendición de Dios, hermano, sobre usted es la mejor forma de expresarnos Dios, lo mucho que nos ama y lo mucho que cuida de nosotros. Entonces ahí tiene el Señor cuidando de nosotros, que no tengamos sed, que probemos el mejor alimento. Por eso la invitación del Señor es: ¿tienes sed? Ven a mí y bebe. ¿Tienes hambre? Ven a mí, come. Porque el Señor es el que cuida de nosotros, lógicamente refiriéndose a cuidado espiritual. Amén. Ya el agua, pues literal, que usted toma, pues si tiene sed, toma agua, ¿verdad? Si tiene hambre, pues va y se echa sus lonches, se echa su, ¿qué le diré yo? Lo que tenga en casa, ¿verdad? Su huevito estrellado, su huevito como usted quiera, en el sentido literal, pero en el sentido espiritual, el Señor es el que nos satisface. Amén. Pero luego nosotros vemos, a ver qué dice. No iba a poner esto, pero porque no es la predicación, pero bueno. A ver, ¿qué es el que dice el versículo 3? Más bien pásate hasta el 5. Dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sí? ¿Se fija usted, hermanos, que hace un cambio? Primero lo lleva como ovejita, y dentro de todo lo que dice, que Él me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sabe que la ovejita no tiene defensa contra sus depredadores? Por eso viene el coyote y se la come. Por eso viene el lobo y se la come, porque no tiene defensa contra sus depredadores. Por eso, por su nobleza, por su obediencia, por su fidelidad, que oye la voz de su pastor y lo sigue, pues es un animalito noble, pero ante sus depredadores no tiene defensa. Por eso, si el pastor no la cuida, viene el que, el diablo, y se la come. Viene el coyote, el lobo, figuras del diablo, y se comen a la ovejita, porque no tiene entonces, pero ya cuando le dice que Él prepara mesa delante de usted,
en presencia de sus angustiadores, ya le está hablando de que tiene enemigos, ¿sí? Así como hablamos que la ovejita en su estado natural no puede defenderse, hermanos, el cristiano también, si no crece, si no madura, si no se desarrolla, no va a poder defenderse. Por eso es que tenemos que cambiar, hermanos, o subir de condición espiritual delante del Señor. No siempre debe estar como ovejita. Ahí, hermanos, ya le habla de que Él le prepara mesa delante de sus enemigos. Él lo unge. Él, hermanos, hace que su copa esté rebosando. ¿Para qué? Porque ya usted, hermanos, va a tener que defenderse en contra de sus angustiadores. Pero la ovejita no se defiende, por eso tiene que haber cambios, tiene que haber transformación en usted, tiene que saberse defender. Amén, hermano, no amén. Si el diablo lo oprime, ¿qué va a hacer usted? Bueno, en el nombre de Jesús se va toda opresión. Si el diablo lo ataca, pues ¿qué va a hacer usted? Bueno, pues en el nombre de Jesús se va toda guerra que el enemigo traiga contra mí. Si el enemigo se levanta contra usted, usted se va a cubrir con la sangre de Cristo, porque sabe usted que ahí es donde usted tiene la victoria, y entonces usted ya se va a poder defender. Pero tiene que haber un cambio en usted, tiene que haber transformación en usted. Por eso es que no siempre, pues, vengan a orar por mí. No siempre es que los hermanos oren por mí, no siempre es así. Va a llegar el momento en que usted va a tener que orar, porque usted va a tener que usar las armas de luz. Va a llegar el momento en que usted se va a tener que defender. Por eso es que tiene que haber cambio, transformación, perfección en nosotros, que esto habla de una madurez, de un crecimiento, habla de que dejamos un estado natural para entrar a un estado espiritual, habla de que no siempre vamos a ser ovejitas, sino que vamos a ir creciéndonos y desarrollándonos, y entonces nosotros vamos a usar las armas que el Señor nos dejó para defendernos. Amén, hermanos. Bueno, entonces el que lo unge es el Señor, el que llena su copa es el Señor. Por eso siempre busquemos que la unción del Señor en nosotros. ¿O no, hermanos? Fíjese, el Señor le dice bien clarito: tú vas a recibir poder, tú vas a recibir del Señor cuando venga sobre ti. ¿Quién, hermanos? Entonces, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí entendemos eso? Tú vas a recibir poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Y usted ya conoce el versículo de memoria. ¿Qué más dice, hermano? Lo acabamos de decir la semana pasada. ¿Qué más dice? Amén. Eso que usted ya sabe, eso es lo que dice. Y entonces me vas a hacer testigo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Vas a ser un testigo del poder de Dios. Porque tú ya vas a usar el poder de Dios. Porque Dios ya te dio poder a ti para que te defiendas, para que uses las armas, para que uses la autoridad en el nombre de Jesús. Entonces Dios ya te autorizó a ti y Dios ya te dio el poder a ti para que uses el poder del Señor que está en tu vida. Y hay muchos otros versículos. Leamos a ver qué nos dice el profeta Zacarías. Zacarías 10. ¿Dónde está Zacarías? Amén. Ahí está en la Biblia, el último libro del Antiguo.
dice, fíjese, contra los pastores se ha encendido mi enojo, castigaré a los jefes. Lo bueno es que aquí no hay jefes, ¿verdad? Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Amén, hermanos. La casa de Judá, y los pondrá como ¿qué? Como su cabello de honor, su caballo de honor en la guerra. Amén, hermanos. Qué cosas, ¿verdad? ¿Cómo está diciendo ahí que va a visitar a su rebaño? Va a visitar a sus ovejitas. Pero luego lo siguiente que dice, los pondrá como caballo de honra en la guerra. O sea, ¿qué está diciendo el Señor ahí? Pues muchas cosas, depende cómo lo entendamos, ¿verdad? Pero lo principal es que está diciéndole, bueno, tú, fíjese, en la presencia de Dios, ¿qué pasa? Hay cambios. En la presencia del Señor hay transformación. En la presencia del Señor hay cambio de dimensión. En la presencia del Señor, hermanos, hay transformación. Por eso es que cuando venga el culto, llénese de su presencia. Amén. Porque en cada culto, ¿qué pasa? Eso. El Señor nos visita. ¿O no cree que el Señor viene a hacer fiesta con nosotros? El Señor viene a hacer fiesta con nosotros. Entonces el Señor viene a hacer fiesta con nosotros. El Señor nos visita. Gloria al Señor. ¿No ha sentido la visita del Señor en este culto? Amén. ¿Qué ha sentido usted? Gloria al Señor. ¿Sintió la visita del Señor? Yo voy a visitarlos. ¿Sí? Porque, hermanos, en su presencia hay cambios. Cada vez que usted, hermanos, siente su bendición, ¿qué pasa en usted? Hay confort del Señor. Cada vez que usted siente su Espíritu Santo, ¿qué pasa en usted, hermano? Hay fortaleza del Señor. Si viene triste, el Señor lo cambia. Por eso dice que nuestra tristeza la convierte en ¿qué? En gozo. Amén. Por eso es que el Señor, hermanos, nuestra tristeza la convierte en alegría, porque nosotros como cristianos viene el Señor y hay cambios, hay transformaciones en su presencia. Entonces está diciendo, yo voy a visitar a mi rebaño. O sea, cuando nos ve como ovejitas. Pero luego dice, yo quiero que te transformes, yo quiero que cambies, yo quiero que seas para mí como un corcel de honor, ¿o cómo dice? Caballo de honor en la guerra. O sea que el Señor quiere que nos levantemos y vayamos a la guerra espiritual. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros vemos eso, ¿qué pensamos? ¿Qué relación hay entre una ovejita y un corcel o un caballo? Pues nada. Lo ovejuno con el que equino, pues no es, o cómo se le llama. Bueno, así como sea, ¿verdad? Y entonces conviértete en esto. Lo único en que podemos decir que hay similitud es en lo que comen o en lo que se alimentan, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que el alimento para nosotros es importante, porque Dios quiere que entendamos los cambios que quiere el Señor hacer en nuestra vida. ¿Y cómo los vamos a entender?
leyendo la palabra, escudriñando la palabra, que es el alimento espiritual para nosotros. Ahí es donde Dios nos va a cambiar, es donde Dios nos va a transformar. Pero Él quiere que seamos esos caballos de honra en la guerra para Él. Qué raro, ¿verdad? ¿O qué pasa? ¿O somos ovejitas todavía? Que viene el lobo y nos acurrucamos y esperamos a que nos dé el agarrón. No, hermanos, tenemos que levantarnos como corceles o como caballos. Otras traducciones lo interpretan así, como caballos de honra en la guerra. Y tenemos que hacer guerra espiritual contra nosotros, contra nuestros enemigos, contra nuestros adversarios, porque el Señor quiere esa transformación y ese cambio en nosotros. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Grande es el Señor, hermanos, que es el que está en medio de nosotros. Entonces, fíjese lo que le dice Job. Vamos con el hermano Job 39:23. Dice: todavía no lo hallo, ya lo hallé. Fíjese lo que le está diciendo ahí. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. ¿Contra quién cree usted que suena? ¿Qué está diciéndole al Señor? Yo quiero que seas caballo de honra. Pues aquí nosotros vemos precisamente lo que le dice 39:23. Está hablando del caballo. Fíjese, desde el 19 dice: diste tú al caballo la fuerza. Desde el 19 está diciendo: ¿le diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste su cuello de crines ondulantes? ¿Quién es el que le da? Está diciendo Dios: yo soy el que le doy fuerza al caballo. Yo soy el que vestí su cuello de crines ondulantes. ¿Sí? ¿Cuál es la belleza del caballo? El pelaje que tiene aquí en él. Yo soy el que hice eso. Por eso acá donde leímos en el 23, a quien se refiere es al caballo. Y entonces, ¿por qué dice que contra él vienen lanzas? Contra él vienen, ¿por qué? Porque fíjese que el que monta ese caballo es el Señor. Amén, hermanos. El que monta ese caballo es el Señor. ¿Y qué representa eso? ¿Qué representa? Que el que gobierna la vida del cristiano es el Señor. El que conduce nuestra vida es el Señor. ¿O no? ¿O el Señor no señorea sobre usted? ¿O el Señor no dirige su vida? ¿O el Señor no lo conduce? ¿O el Señor no lo guía? Claro que es el Señor. ¿Y por qué entonces contra el caballo suenan las lanzas y el hierro? ¿Por qué le tiran al caballo y no al jinete? Bueno, porque en este caso, como el Señor es el que, hermanos, nos dirige,
Y el diablo sabe que contra el Señor no va a poder. Por eso dice, no, pues si le tiro no, con él yo no puedo. Pero mejor le tira al caballo. Y por eso ahí nos está comparando como el caballo de honra, para la guerra. Porque ahora ya el Señor nos está diciendo, quiero que tengas cambios, que no siempre seas ovejita, yo quiero que seas caballo de honra en la guerra. Y quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres de guerra, pero de guerra espiritual. Porque Jehová de los ejércitos necesita, hermanos, hombres de guerra, mujeres de guerra. Por eso su nombre lo identifica. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén, hermanos. Y entonces está diciendo, no quiero que siempre seas ovejita, tienes que ser un corcel de honra para el Señor, donde Él te dirija, donde Él te conduzca, donde Él te lleve, hermanos, de victoria en victoria. Por eso, como el diablo sabe que no va a poder con el Señor, porque el Señor es un Dios que todo que todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Entonces, como el diablo sabe, con ese yo no voy a poder. Entonces, pero sí, por eso le tira al cristiano, porque sabe que el Señor es el que dirige nuestra vida. Y por eso cuando le dice, yo quiero que seas tú un caballo de honra en la guerra, es porque el Señor quiere que seamos transformados y seamos cambiados por su poder. ¿Qué es lo que pasa en la presencia del Señor? Hay cambio, hay transformación, hay perfección. ¿Qué pasa cuando pasamos de ovejita y que estamos en la mesa sentados con el Señor, hermanos ungidos? ¿Qué sabe qué, a qué se refiere eso? Hermanos, que hay regocijo en usted, que su copa está rebosando de la presencia del Señor, delante de sus angustiadores, de sus enemigos, de los que lo afligen. Ahí el Señor le está mostrándolo como una persona victoriosa, bendecida, lleno de su presencia, lleno del regocijo del Señor, lleno, hermanos, del poder y de la autoridad del Señor. Ahí lo presenta el Señor delante de sus angustiadores, sentado a la mesa con el Señor, ungido, hermano, regocijado, porque el Señor, hermanos, le ha dado la victoria. Pero aquí dice, bueno, Él es el que dirige nuestras vidas, Él es el que hermosea el rostro, como dice la palabra. Entonces nosotros vemos que esto acontece precisamente por eso, y por eso les decía en el 23, el hierro de la lanza, de la jabalina, dice, y el 24, y él con ímpetu y furor escarba la tierra. ¿Quién? El caballo, con ímpetu, imponente, con furor, escarba la tierra. ¿Se ha visto los caballos cuando empiezan a escarbar la tierra? Con ímpetu, con furor. Es como mostrando al cristiano valiente, decidido, sin temor, no amedrentado, enfrentando lo que el enemigo traiga a nuestra vida. Pero luego, si nos acobardamos y estamos como la ovejita ahí escondidos esperando a que venga el lobo, pues no. Tenemos que estar, hermanos, siempre dispuestos a pelear la batalla. Pablo decía, he peleado la batalla, he acabado la carrera. Nosotros tenemos que pelear la batalla aquí con ímpetu, hermanos, desafiantes ante el peligro, desafiantes ante la opresión del enemigo, pero nosotros tenemos que enfrentar todo lo que el enemigo traiga en contra nuestra. Alaba al Señor. Entonces, cambios, transformación en nosotros, perfección,
no siempre ovejitas. Hay que ser caballos de honra, caballos, hermanos, en la guerra de honra para nuestro Dios, que siempre estemos dispuestos, hermanos, a enfrentar los peligros más grandes que puedan venir a nuestra vida, que en realidad no son peligros, pues son bendiciones para usted. Amén, hermanos. ¿O cómo lo toma usted? Pues no dice que si usted ama a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, si todas las cosas le ayudan para bien, pues en medio de la aflicción, de la tribulación, Señor, yo sé que voy a ver una gloria mayor, voy a ver una bendición más grande. Entonces, pero esto es cuando nosotros entendemos por qué el Señor nos sacó de allá y por qué el Señor, hermanos, antes, como que dice entre los clarines 25, aquí dice clarines, en el otro hay otras versiones que dice batalla. Ahí, toques de trompeta, desde lejos aspira el olor de la batalla, fíjese, y oye las voces de mando y los gritos. Oiga, pues qué corcel, qué caballo. Fíjese que al toque de la trompeta desde lejos aspira o huele. ¿De qué le habla eso? De discernimiento. Usted discierne cuando el enemigo lo está atacando, o no discierne. No, este es el diablo que quiere venir en el nombre de Jesús. Usted entra en batalla, te vas en el nombre de Jesús, porque usted huele, discierne, aspira, respira. ¿Quién es el que hace eso? El corcel de honra, sobre el que cabalga el Señor, y sobre el que cabalga el Señor, pues es la iglesia del Señor. Son los cristianos los que sobrecabalga el Señor. Y entonces, porque el Señor nos lleva, nos dirige, hermanos, nos instruyen, y entonces nosotros, como caballos de honra para el Señor, hermanos, está diciendo, ¿cómo es ese corcel? Es valiente, decidido, tiene discernimiento, sabe cuando el enemigo viene contra él, oye, escucha la batalla, el sonido de la batalla, porque usted sabe que las trompetas, como antes los ejércitos sonaba la trompeta preparándose para la batalla, ahí, hermanos, el caballo está atento a la trompeta que está llamando a la guerra, y entonces ahí se preparaba, como, hermanos, respiraba, oía el sonido y olía el tipo de batalla que iba a enfrentar. Entonces nosotros como cristianos tenemos que entender eso, que el Señor, hermanos, en el trato con nosotros como iglesia, pues a veces no es el Señor, a veces es el diablo. Y nosotros tenemos que luchar contra potestades, porque le está diciendo, contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces ahí está el conflicto, ahí está el enemigo tratando, hermanos, de impedir que usted reciba la bendición. Dice, el olor de la batalla, aspire el olor de la batalla y oye las voces de mando y los gritos. Pero aquí ponme la otra versión que estaba ahorita, porque ahí hay algo interesante. Porque si usted ve, ahí dice, hermanos, un grito de guerra. Amén. Pero ahí aparece el grito de guerra. Un grito de guerra.
¿eh? Como un grito de, ¿qué? Un grito de júbilo. Un grito de guerra. Amén, hermanos. Muy apenas peleamos como si levantáramos la espada. Ah, caray, está muy pesada. Entonces, no, hermanos, ahí aparece el grito de guerra, ¿eh? Que está peleando la batalla, que está, hermanos, luchando. Y entonces, eso es lo importante, que estemos preparados para. Amén. Ahora, nosotros vemos, dice, bueno, aquí dice gavilán, vuela el gavilán por tu sabiduría y extiendes hacia sus alas. Aquí ya le cambia y en el 27 dice, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. 27. Fíjese, ya está diciéndote, no tienes que ir como que, como águila. Sí, hermanos. Allá en lo alto, ¿dónde vas a poner? No por, fíjense la diferencia, hermanos, de, ¿qué decía el enemigo? Allá en lo alto, junto a las estrellas, allá voy a poner mi trono. No, aquí no. Aquí está diciendo el águila, porque el águila es una figura de cristiano. Y entonces vamos a remontarnos y vamos a habitar con el Señor. Allá dice que allá pone su nido y qué más. Pero ¿por qué? Por tu mandamiento. Y pone en alto su nido. Ya como el águila, ¿qué esperamos? Volar con el Señor. ¿Cómo dice ese canto? Los de la alabanza. Eso. Viene el día en que yo volaré. Viene el día en que vamos a volar a la presencia del Señor. Entonces, dije que ya no les iba a hablar de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pero es que a veces es imposible no hablar de que Cristo va a volver por nosotros. Entonces, sí, hermanos, allá vamos a poner nuestro nido y vamos a habitar con el Señor. Dice que volaremos con el Señor, nos encontraremos con el Señor en los aires. Amén. Y así vamos a estar siempre con el Señor. Vamos a vivir varias aventuras con el Señor, pero así vamos a estar con el Señor. ¿Cuál es una de las aventuras que usted va a vivir? Usted va a tener el honor, dice que va a venir con sus santos, decenas de millares. ¿Y a qué va a venir? A atar el anticristo y echarlo al lago de fuego. Pero no solamente eso, sino que va a venir también a establecer su milenio aquí. Ya va a venir la esposa con el esposo. Ya va a venir la reina con el rey. ¿Sí, hermanos? Y entonces ya, cuando usted venga, hermanos, pues ya va a venir en otra condición, en otro estado, en otra situación espiritual, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos, hermanos, que dice que el Señor va a establecer su reino del milenio. Y va a ser un reino, ya no va a ser amor y misericordia. Mira, Cristo te ama. Hijito, yo te amo mucho, obedéceme, no quiero que te pierdas, no quiero que... Y el hijito rebelde, caprichoso, nada, Señor.
No, hermanos, el Señor cuando Él venga, ya no va a venir con ese amor y esa compasión y esa misericordia. No, ya va a venir con mano de hierro. Entonces, que se preparen las naciones y el mundo entero. Pero aquí está, hermanos, ya viene usted con Él, ya con otra bendición, con otra gloria, con otra grandeza diferente, con otra condición. Pero ¿qué es lo que le quiere el Señor? Que seamos transformados, que seamos cambiados, que estemos listos para volar a los aires y encontrarnos con el Señor en los aires. Entonces todo eso es parte de, por eso tenemos que ver la transformación, los cambios, la perfección en nosotros. Y si nos falta, Señor, ayúdame. Y si sentimos que no damos la altura, Señor, dame el crecimiento. Y si sentimos que no damos el peso, Señor, dame más peso. Refiriéndome espiritualmente, no al peso natural, porque a veces ya estamos chonchitos y queremos bajarle, ¿verdad? Pero no, dame el peso espiritual, quiero alcanzar el peso, quiero alcanzar la estatura, quiero alcanzar la medida, quiero, Señor, serte agradable delante de ti, quiero estar contigo, pero necesitamos que luchar aquí en la tierra. Queremos que todo venga, hermanos, ¿cómo le diré? No, no todo va, que Dios haga todo, no, usted haga lo de usted y Dios va a hacer lo de él. Pero usted ore, ayune, busque al Señor, pelee la batalla de la fe, el Señor le va a dar la victoria, el Señor lo va a santificar, el Señor lo va a consagrar, el Señor lo va a preparar, pero usted haga lo de usted y Dios va a hacer lo de él. Alaba al Señor. Entonces, busquemos al Señor, peleemos la batalla de la fe, declare la palabra. Pensamos que al meternos en guerra espiritual no es un gran conflicto, el Señor ya ganó la batalla, pero nos está pidiendo a nosotros que nosotros, hermanos, anunciemos esas victorias que el Señor nos ha dado, que anunciemos, hermanos, esa gloria que el Señor ha puesto en nosotros por medio de las victorias y de todas las cosas que el Señor quiere darnos. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias al Señor por la palabra. Ahora oramos, damos gracias a Dios por su presencia, por su amor, por su misericordia, porque Él es bueno con nosotros, porque Él no nos deja. Decimos